Buenos días, profesores, padres de familia y compañeros todos. Les saluda la alumna Ariana Jimena Doliorbe de tercero A Libertad Secundaria, de la institución educativa Fe y Alegría 29 de Ventanilla Alta. Y en esta oportunidad estoy llevando el taller de electricidad a cargo del profesor Martín Edgar Auris Cornejo. Y al día de hoy estoy muy contenta porque vamos a aprender a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con interruptores de 4 vías o de cruce. ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, teniendo en cuenta evitar realizar una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico, debemos aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LM o mensajera irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y el contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. A continuación observamos la leyenda, donde tenemos a la línea L1, cable rojo, la línea L2, cable negro, la línea mensajera, cable azul, y la línea LP o línea puente, cable verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica y alimentan a los circuitos. Debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la corriente eléctrica llega directamente a los portalámparas y se trabaja con 220 voltios. Nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2 directamente, cable rojo y cable negro, porque podría ocurrir un cortocircuito. En el caso de conmutación, la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Diseño número 1. Instalación de un portalámpara comandado de 3 lugares distintos, por 2 interruptores de conmutación simple y un interruptor de 4 vías. En este diseño observamos a 2 esquemas eléctricos. ¿Pero qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. En el esquema eléctrico van representados de manera simbólica los aparatos, accesorios eléctricos y cables de conexión. Tenemos el esquema unifilar, donde observamos el símbolo del centro de luz, el símbolo del interruptor de conmutación simple, el símbolo del interruptor de 4 vías o de cruce y los electroductos que transportan la corriente eléctrica. En el esquema desarrollado encontramos el símbolo del tablero general de distribución, que es un sistema de protección eléctrica que comanda todos los circuitos de la vivienda. Dentro de él podremos encontrar a los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Mayormente van ubicados en la cocina. Aquí tenemos el símbolo del interruptor termomagnético, que se encuentra dentro del tablero general de distribución, el cual es un elemento de seguridad eléctrica que tiene la capacidad de interrumpir la corriente. Su objetivo principal es proteger las líneas eléctricas de sobreintensidades, debido a cortocircuitos o sobrecargas de red. Estas líneas suspensivas que observamos aquí representan a las cajas octogonales, que son usadas para unir tramos de tuberías, contener las tuberías de paso y derivación y proteger los empalmes y las conexiones. Este símbolo representa un portalámpara, el cual es un dispositivo eléctrico que nos permite colocar en su parte arroscada a las lámparas o bombillas eléctricas. Son llamadas también sockets. Aquí tenemos a las cajas rectangulares, donde podremos encontrar a los interruptores. Tenemos al símbolo del interruptor de conmutación simple, representado por el punto S3. Los interruptores de conmutación simple sirven para interrumpir el paso de la corriente. Abren y cierran los circuitos. En su parte externa tienen un botón y en su parte interna tienen 3 contactos, 2 contactos extremos y un contacto medio. Además, pueden comandar lámparas de 2 o más lugares distintos. El símbolo del interruptor de 4 vías o de cruce, representado por el punto S4. Los interruptores de 4 vías se utilizan en las instalaciones eléctricas para encender o apagar lámparas de 3 o más lugares distintos. En su parte interna, tienen 4 contactos, 2 contactos superiores y 2 contactos inferiores. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico? Aplicando el método del alambrado. ¿Y qué nos indica el método del alambrado?
que la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. La línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos del primer interruptor de conmutación simple y los contactos superiores del interruptor de 4 vías o de cruce. Y los contactos inferiores irán interconectados a los contactos extremos del segundo interruptor de conmutación simple. La línea L2 cable negro irá conectado a un contacto del portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación simple serán mensajera. Por ello, este segundo interruptor de conmutación simple va a comandar a la lámpara A. Así nos debe quedar nuestro diseño. Diseño número 2. Instalación de 2 portalámparas comandado de 3 lugares distintos por 2 interruptores de conmutación simple y un interruptor de 4 vías. El método del alambrado nos indica que la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores y a los contactos superiores del interruptor de 4 vías o de cruce. Esto lo realizaremos con el primer interruptor de conmutación simple. Y los contactos inferiores del interruptor de 4 vías o de cruce irán interconectados con los contactos extremos del segundo interruptor de conmutación simple. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y en el caso de conmutación, los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Aquí nos indica que el interruptor de conmutación simple va a comandar a las lámparas A y B. Diseño número 3. Instalación de 3 portalámparas comandado de 3 lugares distintos por 2 interruptores de conmutación simple y un interruptor de 4 vías. Debemos tener en cuenta que siempre que utilizamos los interruptores de 4 vías, vamos a trabajar con interruptores de conmutación. Esto nos permitirá realizar el correcto diseño y cableado de este circuito eléctrico. El método del alambrado nos indica que la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. En el caso de la línea LP o línea puente, del primer interruptor de conmutación simple, los contactos extremos irán interconectados con los contactos superiores del interruptor de 4 vías o de cruce. Y los contactos inferiores del interruptor de 4 vías o de cruce irán interconectados con los contactos extremos del segundo interruptor de conmutación simple. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera, y va a comandar, como nos indica, a las lámparas A, B y C. Diseño número 4. Instalación de 4 portalámparas comandado de 4 lugares distintos por 2 interruptores de conmutación simple y 2 interruptores de 4 vías. El método del alambrado nos indica que la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. La línea LP o línea puente, en el caso del primer interruptor de conmutación simple, irá interconectada entre los contactos extremos del primer interruptor de conmutación y los contactos superiores del primer interruptor de 4 vías o de cruce. Los contactos inferiores del primer interruptor de 4 vías o de cruce irán conectados con los contactos superiores del segundo interruptor de 4 vías o de cruce. Y los contactos inferiores del segundo interruptor de 4 vías o de cruce irán interconectados con los contactos extremos del segundo interruptor de conmutación simple. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación simple serán mensajera. Por ello, este interruptor de conmutación simple va a poder comandar a las lámparas A, B, C y D. En este diseño también podremos observar a los empalmes eléctricos. Los empalmes eléctricos permiten la continuidad de la corriente eléctrica. Aquí tenemos al empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad.
Diseño número 5. Instalación de 5 portalámparas comandado de 5 lugares distintos por 2 interruptores de conmutación simple y 3 interruptores de 4 vías, que nos indica el método del alambrado, que la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. La línea LP o línea puente, en el caso del primer interruptor de conmutación simple, los contactos extremos irán interconectados a los contactos superiores del primer interruptor de 4 vías o de cruce. Los contactos inferiores del primer interruptor de 4 vías o de cruce irán interconectados a los contactos superiores del segundo interruptor de 4 vías. Los contactos inferiores del segundo interruptor de 4 vías irán interconectados a los contactos superiores del tercer interruptor de 4 vías. Y los contactos inferiores del tercer interruptor de 4 vías irán interconectados a los contactos extremos del segundo interruptor de conmutación simple. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Por ello, este segundo interruptor de conmutación simple va a comandar a las lámparas A, B, C, D y E. También observamos a los empalmes eléctricos. Ahora es tu turno. Te reto a diseñar este circuito eléctrico aplicando el método del alambrado. Para ello debes tener en cuenta cómo se debe realizar la conexión según a los diseños que hemos estado practicando anteriormente. Ahora que ya lo hiciste, vamos a diseñarlo juntos. Diseño número 6. Instalación de 6 portalámparas comandados de 6 lugares distintos, por 2 interruptores de conmutación simple y 4 interruptores de 4 vías. La línea L1 irá conectado al contacto medio del primer interruptor de conmutación. La línea LP o línea puente, en el caso del primer interruptor de conmutación simple, los contactos extremos van a ir interconectados entre los contactos superiores del primer interruptor de 4 vías. Los contactos inferiores del primer interruptor de 4 vías irán interconectados entre los contactos superiores del segundo interruptor de 4 vías. Los contactos inferiores del segundo interruptor de 4 vías irán interconectados con los contactos superiores del tercer interruptor de 4 vías. Y así sucesivamente con los demás interruptores. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación van a ser mensajera. Por ello, este segundo interruptor de conmutación simple va a comandar a las lámparas A, B, C, D, E y F. Les recomiendo seguir practicando el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con interruptores de 4 vías o de cruce. Deben ser persistentes y optimistas al realizar esta práctica. También pueden tener en cuenta los diseños que hemos estado trabajando y usarlos como guía. Recuerden, la práctica hace al maestro. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.